Hola, ¿qué tal, Mahoney? Bienvenido o bienvenida a mi reino. Soy Oli, por si aún no me conoces. Y en este vídeo voy a hablar de los globos de vacío. ¿Qué son? ¿O qué puede ser? ¿Para qué se puede usar? Etcétera, etcétera. Antes de empezar, ya sabéis que si os aprovecháis de alguna de mis ideas, pues tendréis que pagarme mucho dinero. Esto es así. Vale, globos de vacío. Esto sin más, es hipotético, es una idea que he tenido, no sé si es realizable, pero asumiremos en el vídeo que tenemos que se puede extraer de un recinto cerrado, ¿vale? Toda la materia como para que quede al vacío. Asumiremos que esto se puede hacer, en teoría se puede hacer. Esto por una parte. Y lo segundo que vamos a asumir es que tenemos la tecnología para crear un recinto cerrado lo suficientemente resistente como para aguantar la presión atmosférica y que no implosione. A la par de ser lo suficientemente ligero como para que merezca la pena la diferencia de densidad entre el aire y el vacío respecto al peso del material que está rodeando el vacío con el efecto de que este se eleve, ¿vale? El conjunto se eleve. Básicamente tenemos que asumir que existe un material, llámalo X, llámalo polímero plástico, llámalo fibra de carbono híbrida, llámalo tela de araña sintética X, que pesa muy poquito y que es muy resistente. Entonces, yo creo que existe, no he hecho cálculos porque yo paso, estas cosas no las hago, pero existe un material que es muy resistente y muy ligero, el cual hace que este concepto de globo de vacío o recipiente de vacío, no tiene por qué ser un globo, después lo explicaré, cobre sentido, porque generas la capacidad de elevar algo, ¿vale? Genera, pues, dependiendo de la diferencia entre el peso y la diferencia de densidad entre el aire y el vacío, que eso está claro que es mucha, bastante, el peso del conjunto hace que puedas elevar, pues puedas añadir algo más que quieras elevar y se eleve. Vale, subiremos esto. Y que la diferencia es muy grande. O sea, si conseguimos, tenemos un material que aguanta el vacío para que no implosione, o sea, la presión atmosférica para que no implosione. Tenemos la capacidad de extraer, bueno, en primer lugar, crear el vacío y hay una diferencia que nos permite añadir peso al conjunto y que se eleve. ¿Esto para qué podría ser usado? Para muchas cosas, pero me voy a centrar en una en concreto que es lo que a mí me importa y es hacia donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Y es a conseguir sacar de la Tierra cosas. Actualmente se hace a través de cohetes, ¿no? Combustible sólido, líquido, creo que es sólido el que usan, no lo sé, cohetes, lanzamientos de cohetes y es muy caro porque requiere mucho para sacar algo de la órbita terrestre, pues el peso es un factor muy importante. Si conseguimos crear, imaginaos que existe, podemos hacer esto, crear globos de vacío que puedan levantar cosas. Todo el mundo ha visto un globo de helio, ¿vale? Y los efectos prácticos que esto tiene. Tú llenas un globo, ¿vale? Un globo de látex. No sé si de qué material están hechos exactamente. Látex, goma, algún tipo de goma. Lo llenas de helio y le puedes aguantar pues un pequeño peso y sale volando. ¿Vale? Esto no es aplicable a la hora de sacar cosas de la Tierra, de la órbita, de la atmósfera hasta allá donde llegue, porque tiene muchas capas y cada una es más delgada, y ahí voy, porque la densidad, a medida que aumentamos la presión atmosférica, a medida que aumentamos la altitud, disminuye. Esto es debido a que cada vez hay menos aire, menos materia encima. ¿Vale? El aire más pesado, por eso el aire frío, que es más pesado, está más condensado, está en las capas de abajo, normalmente, ¿vale? Ahí estamos ya en clima y todo esto, pero
Básicamente lo más pesado está abajo, después el aire caliente y después ya hay otros gases menos densos. Con el globo de helio, el helio llegará hasta que el peso que levanta, ¿vale? Hasta que la presión atmosférica sea superior a su propia, la diferencia de densidad entre el helio y la atmósfera que le rodea, menos el peso que levanta. Como el helio no es lo más liviano del mundo, hay cosas más livianas, bueno, el hidrógeno es más liviano y después ya viene el helio, pero no podrá salir de la atmósfera. Sin embargo, si conseguimos un globo de vacío, imaginemos lo mismo pero con un globo de vacío, dejemos de lado la física en este momento y la goma no implosiona, o sustituyamos la goma o el látex por este material que llamémoslo X, tela de araña sintética, que es flexible, en este caso no tiene por qué ser flexible, podría ser una estructura rígida, pero llenamos un globo de este material, lo llenamos, no, lo vaciamos, no tiene que ser flexible, porque si no, no aguanta, ¿sabes? Flexible, no, tiene que ser rígido. Tenemos una esfera de este material y succionamos todo lo que hay dentro, todo el aire, materia, etcétera, y queda al vacío. Esto es más liviano que el helio, obviamente, porque no hay nada dentro. Y esto va a ascender hasta que el mismo principio que el helio, hasta que la presión atmosférica sea superior a la diferencia entre su densidad con el entorno. Como no habrá nada más liviano, esto ascenderá hasta el vacío. Se supone, de hecho, que el espacio, el vacío, lo que se supone que ese espacio vacío no está vacío del todo. Por lo tanto, esto seguirá alejándose y se verá influenciado cuando llegue el punto por la gravedad del peso de la estructura más que por pues por el hecho de la diferencia de densidad. Pero vamos, que teóricamente podría salir de la Tierra. Así pues, ¿qué propongo yo? Si esto es posible. Propongo crear un transporte, un medio, una nueva forma de sacar cosas de órbita a base de, utilizando a nuestro favor este principio. Hagámoslo sencillo, un contenedor, imaginamos un contenedor de estos que van en los barcos, que transportan mercancías, de estos megabuques que están muy de moda desde que hubo pues, lo del canal de Suez, que se quedó cruzado un portacontainers, pues uno de esos contenedores. Pero en lugar de estar hechos de metal, no sé de qué están hechos, pongamos, da igual, están hechos de este material, de una capa muy fina de este material, ¿vale? Pero es muy resistente, aunque sea muy fino, el hecho de que sea muy fino, cuanto menos pongamos ahí, menos pesará y más eficiente será. Más peso extra podrá llevar el conjunto. Tenemos un contenedor de estos, de este material, y lo llenamos de lo que queramos, ¿vale? Materiales para la Estación Espacial Internacional. Y en sus 4 esquinas le ponemos pues el equivalente a pues, un container de estos, pero más pequeñitos, ¿vale? 4 containers más pequeñitos, aunque el tamaño es lo de menos, lo que se necesite. Esto habría que hacer cálculos de este mismo material al vacío. La estructura, teóricamente, debería subir. Debería llegar, pues. Debería poder, si es lo suficientemente liviana, llevar una carga X a la estratosfera. Lo que implicaría que ya no necesitamos, a no ser que esto sea poco eficiente y podamos llevar muy poca carga y hagan falta globos o estructuras enormes para llevar una pequeña carga. Esto ya se lo dejo a los matemáticos, ingenieros y físicos prácticos, teóricos y a quien quiera. Pues posibilitaríamos el hecho de sacar cosas de órbita. De hecho, podríamos crear con este principio naves espaciales que saliesen de la Tierra utilizando este sistema, y una vez fuera de la Tierra utilizasen otro sistema de propulsión para moverse, llamémosle X. Propulsión clásica de cohetes, lo que queráis, me da igual. Pero a la hora de salir sería mucho más sencillo. Solo implicaría la energía necesaria como para, si tenemos la tecnología, sobre todo en cuanto a materiales y estructuras, para crear, pues eso, los contenedores suficientemente resistentes y tal.
la nave en sí, ¿vale? Pero implicaría que podemos crear naves que lleven cosas cuya energía requerida para salir a la estratosfera sería únicamente la necesaria para vaciar las pequeñas esferas, cubículos que estén al vacío, que propulsarían esto, seguramente lentamente, que sería la parte negativa, aunque bueno, lentamente, tampoco muy lentamente, a la estratosfera. Tardaría mucho más en llegar, coheteaba muy rápido, ¿vale? Nosotros tardaríamos bastante más en llegar, pero podría haber, pues, se podrían combinar las tecnologías y esto ahorraría muchísimos recursos probablemente. Esto aplicado a pues la investigación espacial o la aeronáutica, pero tendría muchísimas más aplicaciones. Según este principio, bueno, de hecho, es prácticamente lo mismo que os comenté en el vídeo sobre el pistón frío y a la hora de generar energía por diferencia de densidad. Esto es lo mismo aplicado con menores densidades a la hora de sacar cosas de la Tierra, pero podría de alguna forma ser usado para crear energía o almacenar energía. Si tú tienes algo que hace que sube porque pesa muy poco y mueve algo que acumula energía, después se rellena porque sueltas el vacío, habría válvulas para dejar entrar el aire, no sueltas el vacío, dejas entrar aire, por lo tanto vuelve a ser denso, vuelve a bajar y podrías extraer de nuevo el aire o lo que fuese, llámalo X. Podrías aprovechar la diferencia de densidades para generar energía, así como ya os expliqué en el vídeo del pistón frío. En este caso utilizamos agua y un gas, pero podría ser agua y vacío perfectamente, porque el vacío es lo menos denso que existe, porque no hay nada. Y el agua la utilizamos, ya sabéis, porque a diferencia de otros materiales, de otras sustancias, el agua cuando se enfría aumenta su tamaño y aprovechábamos el frío para que aumentase el tamaño y empujas el pistón por diferencia de densidad hasta que se calentase por efecto atmosférico, sin más. Lo pones en un desierto, los desiertos van de más 40 a menos 40 grados centígrados. Ahí lo pones y mecánicamente estás generando energía. Pero bueno, eso es otra cosa que ya hablamos en su momento. Así, sencillo, ¿no? Más o menos he intentado explicarme. Seguramente tiene muchos vacíos y muchos requerimientos de avances tecnológicos a la hora de ser usado, pero creo que es plausible. Decidme lo que opináis. Es básicamente utilizar el principio que todos comprendemos porque todos hemos visto un globo de helio de la diferencia de densidad respecto a la presión atmosférica. O sea, cuando algo es lo suficientemente liviano como para que su peso venza a la gravedad, aprovechándose la diferencia de densidad de los compuestos que le rodean, esto aplicarlo a un sistema, aumentando un escalón tecnológico y utilizando una esfera, un recipiente, no tiene por qué ser esférico, puede ser cuadrado, esto depende del material y de lo que sea más eficiente, de un polímero ultra avanzado, tela de araña sintética, por poner algo, es porque se dice que la tela de araña es, respecto a lo liviana que es ultra resistente, lo que pasa es que es flexible, debería ser rígido, aunque se puede conseguir, junto con la capacidad de extraer aire para crear el vacío y elevando al cuadrado pues la viabilidad del helio, además aumentando su rango, porque el helio, como os he dicho, solo llegaría hasta un punto de la atmósfera. En cambio, el vacío podría salir de la atmósfera, podría llegar al espacio. Y eso es lo que quiero y creo que se puede aprovechar de esta idea. Sin más, una idea de vez en cuando. Tengo un montón de ideas, pero en realidad me da bastante pereza grabar estos vídeos porque a nadie le interesan. Pero bueno, de vez en cuando los grabo y así queda la idea. Y si en el futuro ya veremos, a lo mejor hasta se pueden usar. Nunca se sabe. Espero que os haya gustado. Que penséis un poco, sin más. Y me digáis lo mal que está todo.
que lo sin sentido que tiene que veis, el sin sentido que veis en mis teorías extrañas y lo poco aplicables que son, si es que lo veis, si no, pues sin más, lo que opináis, si lo podéis aprovechar, si conocéis algún ingeniero aeronáutico, comentádselo y que lo aproveche, yo qué sé, en cualquier caso, siempre y cuando pues a mí me lleguen mis royalties por la idea, que la idea es mía, ¡es mía! Espero que os sirva, que os entretenga al menos, que tengáis un buen día, tarde, noche y nos vemos, entre otros sitios, en mi reino. Chao, chao. Suscribiros, comentad, sobre todo compartid estos vídeos, son importantísimos. Compartidlos ahí porque nunca se sabe. El pistón frío nadie lo ha compartido y es una buena idea en realidad. Bastante más viable que esta porque esta depende mucho de los materiales que no sé si existen. Pueden existir, seguramente sí. Pueden existir o si existen, de hecho. No sé si existe un material capaz de aguantar el vacío. Imagino que sí, porque además es del rendimiento, el material tiene el efecto de la atmósfera sobre el material a medida que va subiendo es decreciente, por lo tanto, si aguanta a nivel del mar, o sea, una atmósfera, ya no sirve, no sirve. Y si aguanta a más atmósferas, ni te cuento, el material existe. La cuestión es que conseguir hacerlo lo suficientemente liviano, o sea, que pese lo menos posible como para que lleve carga. La carga lo suficientemente elevada como para que sea esto pues económicamente viable y técnicamente viable, ¿vale? Sin más, que tengáis un buen día, tarde, noche, dame likes, suscribíos, gracias, thanks in the house y nos vemos.